un suceso que pasó entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que no sé si sabes cuál es. No, pero sé que creo que se llamaban medio mal. Se llamaban medio mal y hubo un puñetazo de por medio. Anda. Así que he decidido hablar de escritores que han pegado ¿Qué o le pegaron un puñetazo. ¿A Gabriel García Márquez o escritores que se pegan entre ellos? Escritores que se pegan entre ellos. Vale. Pues digo, joder, pobrecito O Gabriel que García le han Márquez. pegado. O que han sido pegados, vale. No va en ningún orden, no va como me ha salido a mí de la punta de mi miembro, ¿vale? El primero, pues Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ¿vale? Es una de las historias de pelea más famosas que hay de la historia de la literatura más reciente. Hay que decir que la pelea entre estos dos duró un segundo, que fue lo que duró que Vargas Llosa le pegara un puñetazo a Gabriel García Márquez y lo noqueara. Lo dejara completamente inconsciente. Madre mía. Al principio de toda esta historia, ellos eran amigos. Uh-huh. Eran bastante amigos y llegado a un punto, a un momento, incluso llegaron a vivir en un piso aquí en España, en Barcelona. Uh-huh. No que nosotros estemos en Barcelona. Sí. El problema es que Vargas Llosa pues le gustaba mucho andar con mujeres. Sí, era un gran, ya te lo dije. Y Gabriel García Márquez, voy a llamarlo a partir de ahora Gabo. Sí. Gabo era muy amigo de la mujer de Vargas Llosa, que era Patricia Llosa. Que era su prima. Bueno, eso no... Era la prima de Mario Sí, Mario hay otro Vargas escritor, Llosa. por cierto, que se casó con su prima. Es que tengo otro que es de curiosidades que aún no me he metido, pero... Sí, creo había que otro que se casó con su prima. El del Cuervo. Joder, Edgar Allan Poe. Vale, se que... casó con su prima cuando tenía 13 años. Uh-huh. Madre mía, ya. La cuestión es que vamos. no estoy hablando de primas, estoy hablando de puñetazos. Y la cuestión es que Gabo era muy amigo de Patricia Llosa. Y esta estaba un poco mosqueada con todas estas movidas que estaba haciendo su marido. Así que él le dijo a ella, Gabo le dijo a Patricia, que la mejor forma era, para hacer entrar en razón a Mario y dejar que se andara con amantes, era fingir que ella también tenía un amante. Y él se prestó voluntario. Estas cosas terminan mal, ¿eh? Y él se prestó voluntario a ser el supuesto amante. Y aquí las versiones ya difieren y nunca se ha conocido cuál es la correcta del todo. Y no creo que se conozca nunca. Una versión es que Gabo al final de fingir que era su amante como que quería estar con ella. Otra versión es que Patricia se ofendió por esto y se lo contó a Mario. Pero fuera como fuere, se pelearon. Se enfadaron, pero no hubo puñetazo. Tiempo después hubo un acto donde Mario era... donde presentaban, un documental donde Mario era el narrador de este documental y había pues un evento con varios amigos de incluido Gabriel García Márquez. Gabo fue a por Mario y dijo, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Y el otro, sin mediar ni una sola palabra, hizo ¡BUM! Y lo dejó seco. Sí, le secó, ¿no? En la cama, como suele decir el... Al grito, perdón, de traidor. Madre mía. De todas maneras, puedo hacer un pequeño apunte Pues porque yo... Que te dé la gana. Sí, primero que Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010, etc. A mí me encantaban sus libros y lo sentí mucho cuando murió. Pero es verdad que el rollito que se traía con su prima era un poco chungo. En el aspecto de ya no solo que se casó, tuvo varios hijos y oye, todo bien, que yo no puedo hablar en ese aspecto porque tengo familiares que son primos entre ellos. Entonces yo tampoco soy nadie para hablar. Pero sobre todo en el hecho de que Mario manipuló mucho a las mujeres, ¿no? En vez de tener un poco de valentía en cuanto a, por ejemplo, cuando él estuvo con Isabel Preisler,
pues cuando se dejó con la Preisler, llegó a decir que nunca había estado enamorada de Isabel Preisler cuando había estado 8 años con ella. Oye, a lo mejor es posible que estuvo 8 años fingiendo, pero no me lo creo. Y todo lo hizo para volver a estar con su exmujer, con Patricia. Y a su vez Patricia pues le acogió y siempre los hijos le pusieron muchas pegas a Isabel Preisler con la relación que tenía con Mario Vargas Llosa, no querían que se casaran, etc. Así que bueno, yo creo que en ese aspecto Mario Vargas Llosa pues siempre le gustó un poco como que las otras personas, los terceros, pues se pelearon un poco por él en ese aspecto. Siguiente historia. Sí. Valle Inclán, otro español. Bueno, otro español, no, un español. Otro latino, hispanohablante. Sí. Con Manuel Bueno, que este no es escritor, pero sí que es periodista. Vale. Esto ocurrió en 1899, el 24 de julio, Ha llovido, para ser exactos, en pleno verano. Valle Inclán llevaba ya 4 años de haberse mudado a Madrid, era gallego, y aún no era conocido. Entonces él lo que hacía era acudir a ciertas tertulias que se hacían en el Café de la Montaña, que era un café situado en la Puerta del Sol de Madrid. Estuvieron en una de estas charlas con Manuel Bueno. Esta charla subió se acaloró, hablando de sus movidas, pero esta pelea dialéctica como que se empezó a hacer bola, empezaron amenazas y Manuel Bueno, que llevaba un bastón, le pegó con el bastón en todo el brazo izquierdo de Valle Inclán. Con tan mala fortuna que fue a parar a uno de los gemelos de la manga de la camisa, a la altura de la muñeca. Uy, va. Clavándole astillas en la muñeca. Por Dios. Esto fue lo que le provocó la gangrena y que luego le tuvieran que cortar el brazo. Madre Por eso mía. Valle Inclán era manco, porque se pegó con un periodista. Madre mía. Hay que decir también que la asociación de prensa intentó reunir dinero para comprarle un miembro ortopédico a Valle Inclán, cosa que al final quedó en nada. También era muy complicado hacer colectas para Valle Inclán, se intentó otra vez, pero como que es que Valle Inclán no caía demasiado bien. Claro, era como bueno que le lo que jodan. fuera. Sí, ya. Siguiente pelea. Wallace Stevens y Hemingway. Uy, con el Hemingway, ¿eh? Es que... Tengo otra historia de Hemingway bastante chula de cuando se comió un cocido y escribió mucho en Madrid. Pero esa no es la historia. La historia está ahora en febrero de 1936 en Key West. Casi. ¿Qué punto? En Florida. West. En Bianca, Florida, come to me. Wallace Stevens, no conocerás a Wallace Stevens, lo más seguro, Me suena, pero sí. porque era un ejecutivo de seguros. Ahí va. Entonces, Pensaba yo que era un actor. de 56 años, ¿vale? Estaban en una fiesta, había consumido mucho alcohol. Sí, era y partidario. se acercó a Hemingway para insultarlo en presencia de la hermana de Úrsula Hemingway. Al enterarse, Hemingway, que tenía en esa época 37 años y estaba bastante bien de forma, según he podido leer. No certificar porque no no lo he estaba ahí. conocido. Es En el imposible. 36 yo estaba a otras cosas. No estabas ni en el pensamiento de tus bisabuelos. O sea. Salió a la calle Mm. y confrontó a Stevens en la calle. Stevens le intentó dar un puñetazo a Hemingway y falló. Hemingway, por otro lado, lo derribó varias veces. Several times. Sin embargo, la última vez, Stevens logró golpear a Hemingway en la mandíbula, cosa que hizo que él mismo se rompiera la mano. Tremenda mandíbula que cargaba. Debería ser Hemingway, muy robusto como hombre. Una barbilla. Sí. Este hueso es muy duro de todas maneras. Lo que hizo que Stevens requiriera atención médica durante 5 días para poder recuperarse de las lesiones. Vaya con el Hemingway. Tengo tiempo a varios más, así que te voy a
decir la de Jack Kerouac, de la generación Beat. Jack Kerouac, sí. Cuando le pegaron en el Cactus Bar. Joder. Duro. Estamos en octubre de 1969 Ujú. y nuestro querido amigo Jack estaba en un bar llamado Cactus Bar en un barrio afroamericano de Florida también, Ujú. de San Petersburgo. Varios amigos y biógrafos indican que Jack estaba muy borracho e inició una pelea verbal con gente que estaba ahí. Y en inglés ponía predominantly black hangout, Ujú. que creo que quiere decir como un poco racista. Sí, como que Como un hablaban pelín de... Era una racista. quedada predominantemente de gente negra. Vale. Mm. Entonces, bueno, pues él pues empezó esta pelea con estas personas que terminó en una paliza hacia el escritor, provocándole costillas rotas y otras lesiones. Él también llegó a escribir a un amigo 2 días después y le decía que aún seguía struggling, sería... Como, sí, como peleando un poco con ellos, Sí. como dolorido. Eso es, Sí. sufriendo un poco de las Secuelas. de las heridas que le produjo la La pelea. pelea. El 20 de octubre de ese mismo año, mientras bebía whisky y licor de Malta en su casa, viviendo la vida, básicamente, Kerouac comenzó a vomitar sangre Ahí debido va. a una hemorragia interna, debido o resultado de una cirrosis hepática avanzada que hizo que muriera al día siguiente, 21 de octubre, a los 47 años. Y no tuvo nada Se que... dice que igual esta pelea también aceleró un poco ese proceso de la cirrosis. Claro, porque los fluidos que a lo mejor tenía ahí se los reventó, digamos, un Igual, poco. sí, a lo mejor pues si tenía el hígado Jodido. destrozado, pues a lo mejor una patada en el hígado, el riñón dijo, pues hasta aquí ha llegado. No, y sobre todo, ¿cómo decirte? Es que le daba mucho al drinking, tío. Es que cuando has dicho Jack Kerouac tuve las fotos, amor, y es como... Ujú. sí, se le ve muy, muy amigo de los bares al pobre. ¿Cuánto me queda? Estás en 27 Vale, pues te minutos. voy a decir una más. Venga. ¿Vale? La más curiosa, creo yo. Ujú. Tengo otras, pero bueno, ya ahí se van a quedar y no voy a hacer segunda parte porque no hay más. Así que se acabó. Se A la acabó. gente que busque. Pero sí que hay una pelea entre Norman Mailer y Gore Vidal. ¿Vale? Ellos estaban peleados. Y el punto álgido de toda esta pelea fue en 1971, cuando Vidal publica una crítica de la obra de Norman Mailer, que se llama The Prisoner of Sex, en el New York Review of Books. Y en ella Vidal decía que comparaba, a Mailer y la forma y los temas que trataba y la forma de hablar de Mailer con figuras como Charles Manson o Henry Miller. Sugiriendo, en este caso, que Norman Mailer era un misógino y que estaba desfasado de época. Ujú. Cosa que Mailer, pues, le enfadó bastante. En 1971, en diciembre de 1971, y aquí ahora va a aparecer aquí encima un vídeo que no te voy a poner, pero lo verás cuando esté editado, Sí. que de una grabación del programa The Dick Cavett Show. Ujú. Un programa muy famoso de allí. Un late night. Ujú. En este programa se puede ver que están los dos y los dos empiezan a discutir con varios insultos y Mailer acusa a Vidal de ser un mentiroso y un hipócrita. El otro alude a un incidente en el que Mailer había apuñalado a su esposa en 1970, movidas como muy tochas. Estaban como muy acalorados. Sí. La cosa es que antes de eso, antes de empezar a grabar el programa, se habían visto en los camerinos y Mailer, que estaba bastante alterado y, como no, borracho, El alcohol. confrontó a Vidal en el camerino y lo agredió físicamente. Es decir, le pegó un puñetazo.
En 1977, 6 años después de esto, en una fiesta privada, Myler volvió a encontrarse con Vidal y volvió a darle otro puñetazo en respuesta a una crítica, en respuesta a esta crítica que había hecho también Vidal de The Prisoner of Sex. Vidal, y ya termino, manteniendo esa prosa que él solía tener y ese ingenio, respondió al puñetazo: una vez más, las palabras fallan a Norman Mailer. ¿Y sabes con quién estuvo saliendo? Creo que es el mismo autor. ¿Norman Mailer? ¿Con quién? Con Marilyn Monroe, tío. Ah, pues mira. Sí, estuvo con Marilyn Monroe. Y eso de misógino y tal, se lo puedo comprar porque hizo de Marilyn Monroe, que era Norma Jean. Él quería que fuera una Norma Jean o algo así. No sé cuál de las dos versiones de Marilyn. Si quería una Marilyn más hollywoodiense o quería más a la persona, digamos, detrás de ello. Pero la hizo la vida imposible. Tenía como una idea de ella. Hizo obras de teatro criticándola. La pelea entre estos dos también es interesante porque es la pelea entre las dos sociedades que había en esa época, en los años 70, ¿no? La visión más retrógrada de América y la visión un poco más progresista, la que quería como avanzar un poquito y empezar a... Entonces Vidal era como el que más miraba al futuro y el otro estaba mirando todo el rato al pasado. Por eso confrontaban todo el rato. Pero hay que decir que tiene mucha gracia este tipo de peleas intelectuales. Luego que pasan a lo físico. Mola mucho porque es el contraste de los intelectuales haciendo ¡bam! Lo que hace Lorde y Charles XX y lo de Girl, so I don't like it. Eso es confusing. O sea que, bueno. En la música también hay varios puñetazos importantes en la historia. Pues tienes que traer los otros días, ¿eh? Este vamos a titular Puñetazos en la literatura y el siguiente Puñetazos en la música. No te olvides de poner Fenómeno Chicken Jockey, ¿eh? Por lo menos Chicken Jockey, te lo digo porque estoy estudiando marketing digital y te va a traer visitas. Para eso se ha hecho. Vale.